Imagina que vas a mezclar tu trabajo con tu estilo de vida ideal y de eso sale una mezcla que hace que tu vida sea equilibrada, que tengas propósito. Y si en este tiempo has rondado ideas en tu cabeza y ya ese trabajo que tienes actualmente no encaja contigo, ya no hay sentido contigo en él, este video es para ti porque hoy quiero compartir contigo un elemento esencial que te va a ayudar a que tus días sepan más a ti y toda la semana, no esperar hasta el fin de semana. Y si consideras que el trabajo se hizo para no disfrutarlo, acabemos hoy con ese mito de decir que el trabajo se hizo solo para hacer lo que no amas, esperando a que llegue tu fin de semana y ahí sí poder hacer lo que amas hacer. No sé si has escuchado esa frase que dice un paso a la vez o un día a la vez o bueno, vamos paso a paso, pues hoy es como dar ese primer paso, un paso a la vez, un paso para descubrir ese elemento esencial en donde muy seguramente vas a alinear tu vida personal con tu vida profesional. Frases como que la verdadera felicidad es saber actuar frente a las circunstancias y no ser víctima de las situaciones. Sabemos que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, sabemos que tenemos cambios graduales, aunque queramos ver frutos para que las demás personas y nosotros nos sintamos bien, de que hemos estado avanzando, de poder olvidar el pasado y volver a comenzar, que es difícil hacerlo, o de querer redimir el tiempo de todo lo que no se hizo para empezar a hacerlo ya y mostrar un fruto evidente para todos ya, de que eso se está logrando, de que estás construyendo, sino que eso se requiere de unos pasos graduales. Y cuando digo lo que amas, es aquello que conecta contigo, aquello en lo que tú sientes diversión el hacerlo, aquello en donde tú logras conectar como esa naturaleza tuya, de quién eres, de cómo te comportas, de esa vocación tuya, poderla poner al servicio de los demás y sentir una satisfacción plena que lo que estás haciendo es lo que te hace sentir orgulloso. Y para acabar con ese mito y para entender mucho más esto, tenemos que mirar años atrás, años como 1780. ¿Qué te representa estas imágenes? ¿Qué puedes ver en estas imágenes? ¿Qué puedes descubrir en estas imágenes que estás mirando? Tal vez una sociedad que ha venido en un surgimiento, puede que no se refleje mucha paz, mucha tranquilidad, sino antes como contaminación, desolación, una atmósfera que puede ser de cambios, y estas imágenes son esa revolución industrial que surgió en ese tiempo. Históricamente se habla que 1840 viene siendo como esa gran evidencia de esta revolución industrial. Te doy estas fechas porque son importantes y ya vas a ver por qué. Hay un historiador que dice que antes debería contarse desde 1780 acerca de estos cambios graduales que se empezó a surgir en la sociedad en este tiempo. ¿Por qué te digo que son importantes estas fechas que te estoy dando? Porque aunque es más evidente que surgieron nuevas fábricas, nuevas formas de trabajo en 1840, este historiador habla de que empezaron a surgir cambios mucho antes, es decir, 50 años antes, 60 años antes, en 1780. Y acá quiero hacer un paréntesis en donde esto es reflejo de lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Tomamos decisiones, pero esas consecuencias de esas decisiones las vamos a ver reflejadas 50 años después, 60 años después, cuando llegamos a una edad en donde entramos en una reflexión de decir por qué no hice o por qué hice ciertas cosas. Es después que nos damos cuenta en sí del fruto de esas decisiones. Y yo estoy acá no para decirte que desde hoy empieces a tomar decisiones que no te hagan errar, que sean perfectas y que de aquí en adelante vas a llevar una vida perfecta. No, porque es necesario que a través de los errores crezcamos, que a través de las experiencias adquiramos sabiduría y tengamos mayor conocimiento para una madurez necesaria en nuestra vida. Pero sí te estoy diciendo que no dejes pasar el tiempo, sino que las decisiones que estás tomando hoy las puedas tomar como unas decisiones de reflexión, de conciencia, de que las pienses no por impulso, por emoción o por simplemente tenerte que ajustar a las circunstancias,
sino que puedas explorar en ello como tus ideas, lo que eres, para que sientas que tu vida la estás viviendo 100% con tu sabor. Y necesitas un elemento sencillo para romper con esos mitos de que el trabajo solo es una esclavitud, de que te des cuenta que viene a través de ¿qué? De años de historia que se marcaron, porque antes de esa revolución industrial el trabajo no era así. El trabajo era con placer, era antes un beneficio, un intercambio de beneficio, como que yo sé hacer esto, te lo doy, tú me das a cambio lo que necesito. El trabajo no se convertía en una carga, sino era como en una necesidad que se disfrutaba porque la persona que sabía coser, la persona que sabía hacer calzado, la persona que sabía cultivar, se dedicaba a eso, y lo que hacía era simplemente un intercambio para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder disfrutar su día a día, para poder hacer esos intercambios que eran justos y necesarios, mas no era algo en lo que tenía que someterse. Fue después de esta revolución que las cosas cambiaron y nos metieron en la cabeza que esa era la única forma de hacerlo. La única forma es que tú necesitas alimento, tú necesitas sustento, tú necesitas dinero, entonces haz lo que yo te digo que tienes que hacer, así no te guste y yo te doy eso. Y estamos resignados a hacerlo por presión, por cosas. Y yo te pregunto, ¿tú quieres estar seguro o quieres sentirte seguro? Si miramos a un empleado que está sometido bajo una jornada laboral y a cambio de eso le dan dinero, eso te va a generar muchas veces seguridad. Pero esa seguridad dura solo hasta que el trabajo esté. No muchas veces ese trabajo va a estar. Si miramos de la parte de los emprendedores, de los que tenemos ideas, de los que estamos creando cosas, a veces tenemos la seguridad que eso es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la seguridad de que siempre vamos a recibir un pago fijo. Entonces pues, termina convirtiéndose como que no hay una seguridad en sí total. Y ok, estás digamos seguro en tu trabajo porque recibes un sueldo, pero ¿qué de tu libertad? ¿Qué de lo que estás haciendo durante el lunes a viernes? ¿Qué de eso? Si lo estás disfrutando, si estás haciendo clic con ellos, si estás depositando tu vocación en eso, si está siendo acorde o al contrario no. Si es así de que tú dices no está haciendo clic, no me estoy formando en ello, no estoy explorando y explotando mi vocación, entonces este elemento que te quiero compartir es el que necesitas para poder direccionar de aquí en adelante tu toma de decisiones. Agrégale a esa mezcla artesanal un elemento esencial y es esa proyección. Esa proyección que es tener una representación gráfica de un logro, observarte más adelante. Ayer estaba en el parque, estaba terminando de correr y llegué y me senté en el parque, ya había terminado de correr, me senté, pero sentí que uno de los deditos del pie me estaba molestando. Entonces no tenía nada que hacer en el momento, no estaba haciendo nada en el momento. Entonces mientras pasaba el tiempo me quité el zapato, la media y me puse a observar qué era lo que me estaba molestando en ese dedito. Entonces estaba yo toda concentrada y mirando y tratando de detectar el punto clave que era lo que me estaba molestando y en eso apareció Gloria. Gloria, una mujer de 65 o 68 años más o menos, le pongo yo, se acercó muy voluntariamente y me dijo, ¿acaso tienes una uña encarnada? Y yo le dije, no. Y en ese momento empecé a conocerla. Y ella me decía que ella era podóloga, que eso es como la profesión que estudia las uñas de los pies y que ella se especializó especialmente para eso, para el cuidado de las uñas de los pies. Entonces ella como me vio en eso, se acercó y quiso como ayudarme y decir, bueno, tal vez con mi experiencia, con mi conocimiento te puedo ayudar, pero pues como no era ese el caso, empezamos a conversar y cuando tú conoces a una persona por primera vez, pues piensas que ya nunca más vas a volver a tener contacto con ella, por ende empiezas a compartir en sí de todo lo que es de tu vida, hacer un resumen de todas tus experiencias. Y ella me contaba cómo se casó, pero se divorció años después, tuvo sus hijos, cómo ella tuvo un salón de belleza, fue profesora,
empezó a capacitarse como podóloga, conoció a un hombre americano, se casó con ella. Y bueno, y en toda esa conversación que teníamos, más cuando uno está en otro país, quiere conocer un poco más de la cultura, como las rutinas de la persona, sus costumbres, para conocer un poco más culturalmente como en donde uno está. Ella empezó a contarme todas esas cosas. Y cuando terminé de hablar con ella, yo me daba cuenta que la vida no es como una fotografía, sino es como una película que está siempre en movimiento y está en construcción. Está en esa construcción de saber el desenlace de todos los sucesos que están pasando. Y aunque en este caso Gloria ya estaba proyectada tal vez desde joven a casarse con alguien, su proyecto no era divorciarse de esa persona. Aunque ella empezó siendo maestra, su profesión final no terminó siendo maestra. Ese tipo de proyecciones que hacemos las podemos hacer. Esa proyección, tus bienes materiales, de cómo te quieres ver, en qué posición, en qué lugar, con qué profesión, todo eso está bien y lo puedes hacer, sí. Pero yo quiero hoy que te centres en esa proyección tuya como persona. ¿Quién quieres ser tú más adelante? ¿Cómo te quieres comportar tú en medio de ese descubrimiento de tu vida, en medio de ese descubrimiento de tu vocación, de cómo poder mezclar esa pasión tuya, ese trabajo, esos recursos financieros con lo que te apasiona, con tu estilo de vida, ese descubrimiento? ¿Quién quieres ser tú? Proyéctate como esa persona libre que quieres ser. Proyéctate y añádele a esa mezcla, esa proyección de quién quieres ser y busca esa seguridad en ti, no en las cosas, no en lo que te rodea, en lo que tienes ahorita. Porque si eres un independiente, se te quitan las ideas, no funciona ese sueño que tenías, o eres un trabajador, un empleado, se te quita ese puesto que tenías, ya dejas de recibir ese ingreso. ¿Qué queda? Quedas tú. Es tan fundamental que trabajes en ti, es tan fundamental que te enfoques en ti, es tan necesario que primero te proyectes tú quién quieres ser en medio de ese recorrido, en medio de ese descubrimiento, en medio de ese camino, de esa película de tu vida. Imagina romper con ese mito que sí debes vivir intercambiando tu tiempo, tu energía en cosas que no te gustan por plata. Proyéctate bajo la imagen de quién sí eres. Y muchas veces cuando hablamos de querer proyectarnos y mirarnos y descubrirnos quiénes somos y hallar las respuestas en nosotros mismos, a veces no nos gusta. No nos gusta porque no vemos nada bueno en nosotros y es normal que muchas veces resaltemos como lo negativo. Estamos muy enseñados a fácilmente encontrar eso negativo de nosotros, a descubrirnos los puntos negros en nosotros, esos defectos, y terminamos no descubriendo muchas cosas buenas porque ni nos conocemos ni sabemos cómo descubrir esa vocación, lo que nos proyecta ser. Hay una frase que dice que tu yo profundo es Dios. No que tú seas Dios, sino que si lograras descubrir un poco más, si entraras un poquito a escuchar un poco más dentro de ti, vas a poder ver el plan original para lo que Dios te creó, para lo que estás diseñado, para esa vocación, para esa profesión, para eso que tú sí sabes hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué tienes para hacer? Descubrir ese camino que sepa a ti, que sientas ese placer de hacer lo que estás haciendo de domingo a domingo, no esperando unas vacaciones, un fin de año, un fin de semana para así disfrutar de tu vida. ¿Qué ingrediente le puedes poner a tu día a día para construir esa satisfacción de lo que estás haciendo, sea muy acorde a la persona libre que quieres ser? A ese carácter de cómo asumir las responsabilidades, asumir los cambios que vienen, asumir la posición en la que estás y descubrir poco a poco eso que necesitas hallar. Proyéctate y ese elemento es fundamental, de verdad, que lo mantengas para ti. El proyectarte y el saber que quieres ser más de lo que quieres tener o qué título tener. Es más fundamental el proyectarte en ti, en la persona que realmente quieres ser. ¿A qué sabe esa mezcla que hiciste? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Y no quiero dejarte con esa sensación de que solo
tan solo te proyectes, pienses, reflexiones, que sea una idea más que quede en tu cabeza, sino quiero dejarte recursos que te ayuden a construir eso, a descubrir palabras, preguntas, frases que te puedan llevar a descubrir esa esencia tuya, a descubrir cómo hacerlo. Tengo herramientas que he usado en los procesos de acompañamiento que hago para profesionales, en donde ellos han podido a través de esas herramientas encontrar esa ruta que los lleva a una mejor posición profesional y cómo han podido fusionar su vida personal con su trabajo, con su profesión, con lo que le está generando esos recursos. Voy a dejarte acá abajo un link, puedes ir a ver incluso algunos testimonios de estos acompañamientos que he hecho para estos profesionales. Y si llegaste hasta el final de este video, te doy muchas gracias. Déjame saber a qué sabe esa combinación de tu vocación, de tu trabajo, de ese estilo de vida ideal y ahora agregándole proyección, esa proyección de trabajar en ti, esa proyección de enfocarte en quién quieres ser, de cómo quieres actuar como esa persona libre bajo las circunstancias en las que estás actualmente, pensando en la toma de decisiones que puedes hacer hoy. Visita ese link para que puedas ahí usar esas herramientas que muy seguramente te van a ayudar a la construcción de cómo hacerlo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.